A la luz de tu palabra, un programa diferente que pregona las profundas verdades de las Sagradas Escrituras. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. A toda la audiencia, paz del Señor. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Esta es una nueva edición del programa A la Luz de tu Palabra. Muchas bendiciones para todos los que en este momento sintonizan la 103.1 Radio Huellas del Camino, aquellos que nos escuchan por nuestra plataforma de internet. Bendiciones para todos, y aquellos que nos están escuchando y viendo por nuestro Facebook, bendiciones para todos. Hoy tenemos una nueva edición de la programación, debido a que en el día de ayer tuvimos un corte de energía eléctrica y un temporal bastante intenso en la ciudad de Oberá, donde están los estudios centrales de Radio Huellas del Camino, y por eso tuvimos que interrumpir nuestra transmisión. Y a pedido de muchos de nuestros oyentes que están interesados en el tema que estamos tratando, que estamos analizando, es que hoy nuevamente vamos a tratar la segunda parte de este importante tema que hemos comenzado a analizarlo en una sección de estudio que lo hemos llamado Tiempos del Fin. Y aquí nos detuvimos a el análisis de un tema tan importante. Voy a dar lectura. Pusimos así: ¿por qué causa continúan las guerras entre Israel y los palestinos, los islámicos? ¿Cuál es el origen y el final de esta controversia según las Escrituras? Este es el programa número 2, es la segunda parte. Si usted no escuchó la primera parte y desea escuchar, tenemos grabado para que usted lo pueda analizar. La intención es que usted pueda verificar a la luz de las Escrituras y, por supuesto, no creernos a nosotros, sino creer únicamente lo que leemos en las Escrituras. Sabemos que el mundo está convulsionado, muy preocupado por estas guerras, terremotos en otros lugares también, y lo que mayormente se dice, esto es el cumplimiento de las profecías anunciadas por la Biblia. La pregunta es, ¿cuáles son las profecías anunciadas? Y cuando se habla de la guerra entre Israel y los palestinos, en este caso el grupo Hamás, nos preguntamos, ¿qué relación tendrá esto con la Biblia? ¿Será cumplimiento de los tiempos proféticos? ¿Cuáles son los tiempos proféticos que aún faltan ocurrir antes de la venida de Jesús? ¿Sigue siendo Israel el pueblo del pacto, el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Es por ello que queremos invitarle a que nos acompañe en nuestra programación con la única intención de analizar las Escrituras y poder extraer lo mejor de las verdades de nuestro eterno Dios. Vamos entonces, en el inicio de nuestro programa, a apelar a la solidaridad de los puentes de buenas noticias, hombres y mujeres, que disponen un momento para hacer alguna invitación, como ya lo han hecho también muchos, invitando a sus contactos, a sus grupos, para que podamos juntos estudiar las Escrituras en este momento. Voy a dejar la vía de comunicación si alguien no la tiene y desea tenerla para comunicarse conmigo. El número está habilitado y es el siguiente: 3755-68-1125. Bien, y vamos a tener nuestra primer pausa musical del programa del día de la fecha. Luego ya volvemos con el inicio de desarrollo de esta segunda parte de este interesante tema que lo centramos a la actualidad que estamos viviendo en este mundo, el cual
nos trae la palabra de Dios avisos sumamente importantes por medio de la profecía bíblica. Vamos a tener nuestra pausa musical y ya regresamos en breves minutos. Bien, así escuchábamos nuestro primer tema musical del programa del día de la fecha. Escuchábamos a Pablo Alcaraz, que interpretaba la alabanza que lleva por título Las Profecías. Y justamente hoy estamos hablando de las profecías de las Escrituras. En el primer programa que hicimos sobre el tema que estamos tratando, hemos mencionado que la profecía más segura es la que dice Pedro. Son las Sagradas Escrituras. Así que bien, los que no escucharon la primera parte y desean escucharlo, el tema está grabado y usted puede solicitarlo. Es gratuito para compartir con todos ustedes. Vamos a recordando dónde hemos quedado. Hemos hablado del pueblo de Israel desde sus inicios hasta el momento en que Jesús vino a predicar en ese territorio, en esa familia, en esa ciudad. Ahí hemos quedado. Hemos visto que el Señor Jesús formó su iglesia con los apóstoles que eran judíos. Hemos visto también en Hechos de los Apóstoles, cuando el día de Pentecostés, una fiesta de Dios, que convocó a muchos judíos que venían de distintos lugares a celebrar una de las fiestas grandes, donde se reunían en Jerusalén. Allí descendió el Espíritu Santo de Dios y todos los que estaban reunidos eran judíos. En ese día se convirtieron 3.000 personas y eran todos judíos. La iglesia primitiva era alrededor de 120 personas, las que estaban allí en Pentecostés. 3.000 personas se convierten. Luego, en Hechos de los Apóstoles, llegamos al capítulo 5, donde nos cuenta que se convirtieron 5.000 judíos. Esto nos muestra ampliamente que la iglesia primitiva fue desarrollada en Jerusalén y las ciudades circunvecinas. A partir de allí se comenzó a predicar el Evangelio, pero recién en el año 37 de la era cristiana, es decir, aproximadamente 3 años y medio después de la muerte y resurrección de Jesús, fueron convocados los gentiles para ingresar al pueblo de Dios, comenzando por Cornelio y sus amigos, esto en Hechos capítulo 10. A partir de allí el Evangelio ya empezó a salir hacia los gentiles. Primeramente estuvo solamente en medio de los judíos. Ahora bien, llegamos también a la profecía bíblica que nos indica que Jesús había advertido de que se iba a cumplir la destrucción de Jerusalén y también la destrucción del templo que había en Jerusalén. Israel como pueblo, como nación, estaba subyugado bajo el gobierno de Roma. Por eso César, por eso Poncio Pilato, por eso Herodes. Ellos no tenían patria, no tenían nación, sino que ellos pertenecían como provincia dentro de un gran imperio llamado Imperio Romano. Estaba todo marcado de que iba a ser destruido Jerusalén. Ahora bien, hay un análisis importante respecto a la iglesia y respecto a Israel. El pensamiento de que el pueblo de Israel no es más pueblo de Dios, que desapareció como pueblo y fue sustituido por la iglesia. Otro pensamiento está que el pueblo de Israel sigue siendo pueblo de Dios y que los gentiles han ingresado a ese pueblo. ¿Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que marca la Biblia? Hemos quedado en Romanos 11 y allí volveremos, porque nuestra intención es que usted pueda creer solamente lo que dice la Biblia. Así que bien, vayamos al libro de Romanos que voy leyendo, pero si ustedes tienen la posibilidad de leer en sus casas, es lo correcto. No me crean a mí, crean lo que leen en las Escrituras. En Romanos, el capítulo 11, comenzamos leyendo o repasando la pregunta de Pablo a los romanos. Los romanos, gobernadores del imperio. Los judíos, depositarios de fe, desde el padre Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus y el pueblo en sí. Gran discrepancia en el libro de los Romanos que también estamos estudiando. Estamos en el capítulo 5, capítulo por capítulo venimos estudiando.
Y creo que hay una verdad sumamente importante, un paralelismo permanente que el apóstol Pablo desarrolla a lo largo de esta epístola, la cual nos habla cosas muy pero muy profundas para entender la gracia de Cristo Jesús en nuestra vida, como personas que tenemos la opción de alcanzar esa gracia y la salvación. Es en el capítulo 11 donde nos detuvimos, el versículo 1, Pablo hace esta pregunta y también expresa la respuesta. Versículo 1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de Israel. Responde: en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la tribu de Benjamín, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. El apóstol dice que Dios no desechó a su pueblo. Es importante esto porque el pueblo de Israel, como nación, como pueblo, no fue desechado por Dios. Lo dice de manera expresa, clara y contundente el apóstol Pablo en el versículo 1 que acabamos de leer. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Usted cree lo que dice la Biblia? Nosotros aquí, humildemente, nuestra percepción es escritural. Creemos lo que dice la Biblia. Más allá de las interpretaciones, y creo que es de gran beneficio, dejar de lado yo creo, me parece, me dijeron, para poder cambiar, por escrito está. ¿Qué es lo que pasó con este pueblo de Israel? Han tropezado, y tropezaron, y ese tropiezo ha sido de beneficio a los gentiles, ya que si ellos no hubiesen entregado a Jesús, el pueblo de Israel no lo hubiese entregado para que mueran. Y Jesús tenía que morir como Mesías para darnos la salvación también a los gentiles, como lo había profetizado ya el anuncio del Padre a Abraham. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El pensamiento de la salvación siempre fue universal. Ahora bien, nos habla también Romanos, el versículo 11 y 12, de que ellos tropezaron, cayeron, pero también que va a haber una restauración de ese pueblo. Ahora es importante sentar bases sólidas para que no nos equivoquemos y no creamos lo que muchas personas lo dicen. Aquí no tenemos nada contra nadie. Cada uno tiene la libertad de expresar lo que le parece, lo que cree. Pero creo que usted merece saber la verdad de Dios. La verdad de Dios está en las Escrituras, en la Biblia. ¿Por qué le digo que Israel no fueron endurecidos todos? Porque dice la Biblia, Romanos 11, versículo 25 nos declara: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto es lo que dice la Biblia. No todo Israel fue endurecido. No todo Israel recibió espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Aquí dice que fueron endurecidos solamente en parte. Fueron endurecidos, no creyeron en Dios y por ello sufrieron las consecuencias de lo que la Escritura muestra por medio del apóstol. Un poquito más arriba vamos a tomar el contexto de la Escritura leída. Vamos a leer Romanos 11, versículo 16 en adelante. Dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre,
ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Aquí hay una verdad sumamente interesante. Dios muestra a su pueblo en el relato por medio del apóstol Pablo. Muestra como un olivo, como los profetas ya lo decían. Israel es el olivo. La Escritura muestra que no cayó el árbol completo, ni que Dios cortó o taló el árbol directamente en la mata o en el tronco, derribando el árbol completo. No es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos marca una raíz, nos marca un árbol que está vivo, pues tiene savia, y esa savia alimenta el tronco y las ramas. Nos muestra un árbol que está vivo. Ahora declara que ciertas ramas fueron desgajadas, y las ramas que fueron desgajadas eran naturales de ese olivo, por lo tanto eran de el pueblo de Israel. ¿Por qué causa fueron desgajadas? Porque no creyeron en el Mesías, porque no aceptaron la salvación por medio del Hijo de Dios que vino a morir para salvar a toda la humanidad. Otra cosa importante que dice que debido a que fueron desgajadas las ramas, no el árbol, fueron desgajadas las ramas, y esto dio lugar a que las ramas contra naturaleza, los que eran olivo silvestre, o como dicen otras versiones de Biblia más antigua, el acebuche, pudo llegar a ser injertado en ese olivo. Y dice la Escritura que fueron injertados por la fe, y que ahora van a vivir por medio de la savia de ese árbol que tiene vida. Por lo tanto, aquí tenemos graficado el pueblo de Dios. Tenemos el tronco principal, el árbol completo, tenemos ramas desgajadas. Y tenemos ramas injertadas contra naturaleza, pero ya son pertenecientes a ese árbol, a ese pueblo llamado Israel. Aquí hay verdades inminentes que son necesarias tomar en cuenta antes de que vayamos a la destrucción de Jerusalén. No es correcto decir que el pueblo de Dios hoy es un Israel espiritual. No hay tal separación entre Israel espiritual y el Israel como olivo, aquí en este caso un Israel carnal. La Biblia nos habla del Israel de Dios, el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Nos habla de ese pueblo de Israel. No hay dos Israel porque no hay dos olivos. Por lo tanto, si yo como gentil quisiera ser injertado a un olivo espiritual, ¿cuál es? Si hay un Israel espiritual, ¿cuáles son las ramas de Israel espiritual que fueron desgajadas? Esto caeríamos algo morboso y sin sentido. Dejemos que la Biblia nos enseñe. La Biblia dice la verdad. Ese árbol es el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob.
Ciertas ramas fueron desgajadas, es verdad, por incredulidad, porque no creyeron. Pero los gentiles entraron a ese mismo tronco, a ese mismo árbol, y se van a nutrir y van a vivir gracias a la savia que mantiene la vitalidad de ese olivo. Este es el cuadro que la Biblia nos muestra de el pueblo de Dios, el pueblo que Jesús formó dentro de Jerusalén. Y todo esto nos prepara para comprender qué es lo que ocurrió cuando Israel, Jerusalén, digo bien, iba a ser destruida. Jesús le anunció que iba a ser destruida. La destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, no es casual. La destrucción del templo es cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Ahora, muchas veces se dice esto es cumplimiento de las Escrituras. Estimado radio oyente, la pregunta es, ¿dónde dice la Biblia? Porque yo puedo decir que esto se cumple de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero la pregunta es, ¿y dónde dice la Biblia? ¿No le parece? Porque todos podemos decir, sí, porque se cumple lo que dice la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Vayamos a las Escrituras. Lucas capítulo 21. Vamos a ver el versículo 22. Estas son palabras del Divino Maestro. Lucas capítulo 21. Vamos al versículo 22. ¿Qué nos dice? Vamos a leer un poquito antes, desde el 20 hasta el 22. Lucas 21, 20 al 22. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Jesús anunció que Jerusalén iba a ser rodeada. Jesús anunció que Jerusalén iba a ser destruida. Y Jesús declara que esto es para que se cumpla lo que estaba escrito. En el próximo bloque vamos a ver qué es lo que estaba escrito y vamos a ver qué es lo que pasó, tanto con las ramas desgajadas de este árbol y pueblo de Israel, como con el pueblo que se mantuvo en fidelidad creyendo en el Mesías. Te invitamos a escuchar la programación, pero ahora es momento también de escuchar alabanzas a nuestro Dios. Cada 20 minutos tenemos alabanzas. Y también voy a compartir, si alguien no tiene y desea comunicarse con nosotros en este momento, el teléfono es el siguiente: 3755 68 1125. Pausa musical, escuchamos 2 temas y ya regresamos. Vamos a continuar estudiando la Biblia. Y veíamos, antes de pasar a la música, que Jerusalén iba a ser destruida. Ahora bien, tenemos aquí 2 corrientes importantes para entender en la profecía. La profecía de la destrucción de Jerusalén iba a ocurrir, y esto iba a producir la diáspora. Iba a permitir que ocurra que la iglesia salga al mundo a predicar la verdad de Dios, y que también los judíos que no creyeron en el Mesías, y aún hasta ahora no creen, también debían abandonar Jerusalén y salir por todo el mundo. Vamos a ver lo que nos dice la Sagrada Escritura por medio del profeta Ezequiel en el capítulo 36, verso 16 hasta el versículo 21. Usted lo puede buscar y tener preparado para dar lectura.
Vamos entonces al libro de Ezequiel. Vamos al capítulo 36. Vamos a tomar consideración versículo 16 en adelante. Nos dice así. A ver. Ezequiel 36. Versículo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Esta profecía del profeta Ezequiel nos indica verdades sumamente importantes para comprender cuando Israel va a tener que abandonar Jerusalén. Y gran cantidad del número de las personas que estaban en Jerusalén iban a morir. Estos son los que no creyeron. Murieron, pero gran cantidad salió, escapó y se fue al mundo. Escaparon de la destrucción o el asedio de Jerusalén. Ya lo vamos a ver. Versículo 17, para que prestemos atención. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. El pueblo de Israel, cuando llega Jesús, está viviendo un momento muy difícil en cuanto a lo religioso. Hay sectas, grupos divididos dentro del pueblo: saduceos, fariseos, esenios. Era terrible lo que pasaba, la gran división de pensamiento respecto a la Escritura. En lo político estaban subyugados bajo el gobierno del último imperio llamado Roma. Aquí declara que contaminaron sus caminos y que sus obras eran inmundicia, se apartaron de las verdades de Dios. Sus costumbres le llevaban a invalidar el mandamiento de Dios. Jesús los reprochó en muchas oportunidades. Versículo 17, hijo de hombre, mientras, eso lo leímos, versículo 18, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. ¿Qué es lo que dice la Biblia de estas ramas que fueron desgajadas? Los que no creyeron en el Mesías, ¿qué es lo que dice la Biblia? Derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron en la tierra. Y esto tiene un hilo conductor, está unido a las palabras de Jesús, el cual hablaba de acuerdo a las palabras de los profetas. Veamos lo que dice Mateo capítulo 23. Vamos a ver Mateo capítulo 23, versículo 34 al 36. Dice así Mateo 23, 34 al 36. Palabras de Jesús, el Divino Maestro. Por tanto, he aquí yo os envío profetas, y sabios y escribas.
y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías el hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Versículo 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. La palabra de Dios revela lo mismo que decía el profeta Ezequiel. El castigo de la destrucción del año 70 no es casual. Tiene un cumplimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y esto venía a causa de que ellos se apartaron de Dios. No creyeron en el Mesías, no conocieron el tiempo de la visitación y por eso fueron endurecidos y fueron cortados. Esto da lugar a que entren a ese pueblo de Dios los que eran no naturales. Pasan a pertenecer a ese pueblo. Y aquí tenemos que meditar, porque cuando salen de Jerusalén, es importante algunos detalles que vamos a dar lectura. Cuando analizamos sobre el asedio de Jerusalén, ya lo hemos visto, un asedio por 5 meses. El problema no comenzó en el año 70, comenzó en el año 66, cuando los romanos, por cobrarles impuestos, le sacaron varios talentos de oro del templo, como ellos gobernaban. Esto realmente trajo una revuelta entre los judíos, que realmente empezaron a atacar. Los celotes empezaron a defenderse, mataron a los romanos, y esto empezó a poner tenso el asunto en aquella tierra, que si bien estaba gobernada por los romanos, allí tenían también algunos gobernantes en la parte religiosa y eran tomados también como partes del gobierno. Ahora bien, la Escritura muestra que este pueblo se fue endureciendo, murió Nerón en el año 68 y de ahí empezó toda esta problemática, la cual empezaron a asediar, empezaron a atacar, a hacer una masacre realmente contra el pueblo que estaba en Israel. Pero Jesús le dijo a la iglesia: cuando veas Jerusalén rodeado de ejército, huyan, porque la hora de su destrucción ha llegado. Esta palabra que era pronunciado no solamente a la iglesia, sino a los que escuchaban, a los discípulos, muchos acataron a esa orden y se escaparon en el momento propicio. Pero los otros quedaron y murieron en Jerusalén. Flavio Josefo, que vino a negociar, le mandaron de parte de los romanos, vino a ser intermediario con los judíos, pero no hubo acuerdo con los judíos y luego le cerraron el paso y no pudo salir más de Jerusalén. Entonces le guardaron la vida para que él escriba las historias. De ahí tenemos los libros muy famosos, Antigüedades Judías, donde Flavio Josefo cuenta muchas cosas importantes. En un párrafo de Flavio Josefo, en su libro número 7 de Antigüedades Judías, dice así: Josefo afirma que 1.110.000 personas murieron durante el asedio. 1.110.000 fueron las personas que murieron en el asedio, los cuales la mayoría eran judíos. Estos se quedaron dentro de Jerusalén, se les cortó la entrada del agua y la entrada de alimento y lo empezaron a matar de hambre. Y ellos empezaron a entrar y terminaron en el templo, que era el lugar más sagrado que ellos tenían, y allí murieron. 1.110.000 murieron en esta masacre de los romanos contra los judíos. Dice también, además, 97.000. 97.000 fueron capturados y esclavizados. Muchos huyeron a las zonas de todo el Mediterráneo. O sea, se escapaban por los ríos que podían, que tenían acceso al mar, y se escapaban. Dice también
este título, que es muy importante, esta parte del libro de Josefo, declara algo que es importantísimo. Tito, que era el hijo de Vespasiano, dice aquí lo siguiente: Tito se negó a aceptar una corona de la victoria decretada por el Senado de Roma, ya que no hay mérito en derrotar un pueblo abandonado por su propio Dios. El general Tito declaró que no quiso aceptar una corona de victoria. Y declara: no hay mérito en derrotar un pueblo abandonado por su Dios. Es decir, que el castigo de Dios vino de una manera terrible sobre este pueblo, sobre esta gente que no creyó. Porque la gente que creyó aceptó al Mesías y tuvieron que escapar de Jerusalén, sabiendo que Dios tenía que actuar de esta manera según la profecía de la Escritura. Y tanto la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el Israel de Dios, tenía que salir a las naciones a llevar el evangelio. Y también los que no habían creído también debían salir a las naciones, porque aún Dios tenía un plan de restauración para ellos. Esto es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Y esto es interesante porque nos ponemos a pensar, bueno, aquí nos cuenta de qué pasó con estas personas. Con los que no creyeron, 1.110.000 murieron, 97.000 fueron capturados, esclavizados, y los demás escaparon por la zona de todo el Mediterráneo. Del Mediterráneo tenían la salida al mar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia declara también que ellos iban a recibir poder. Y vamos a ver a dónde tenían que ir. Vamos a ver lo que dice Hechos. Vamos a leer el capítulo 1 para considerar lo que nos dice aquí. Estas son las palabras que nos informa de qué es lo que va a ocurrir con los seguidores de Jesús, o sea, los que estaban todavía en ese árbol de Israel, el olivo verdadero, a los cuales se sumaron gentiles que fueron injertados a ese pueblo de Israel. Recuerde siempre que no hay tal Israel espiritual o Israel de Dios. El Israel de Dios es el olivo verdadero, y lo otro que tenemos son ramas desgajadas. Bien, dice así, Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El pueblo quería, y no solamente el pueblo que no creyó en Jesús. Aquí son los discípulos que preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel? Israel estaba subyugado bajo el poder romano, y ellos también esperaban ser restaurados, volver a tener un gobierno propio, volver a ser un estado independiente, no una provincia de Roma, ya que Roma también tenía la provincia de Judea, pero estaba bajo el gobierno absoluto del Imperio Romano. Los discípulos le preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque sabían que había una promesa de Dios. Hay una promesa estipulada. Dice aquí entonces lo siguiente: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
El pueblo que aceptó a Jesús tenía que salir a las naciones, porque de esta manera llegó el Evangelio hasta nosotros, señores y señoras. Si el Evangelio no saldría de Jerusalén, no llegaría hasta nosotros. El Evangelio llegó a nosotros gracias a que se cumplió las palabras del Señor, que el pueblo tenía que salir. El Israel de Dios tenía que salir a pregonar la palabra. Paralelamente habría estas ramas desgajadas, las cuales no creyeron en el Mesías, pero aún siguen habiendo promesas. De esta manera entonces salen ambos al mundo. El pueblo de Dios, llamado Israel, un olivo verdadero, pero también las ramas de aquellos que fueron desgajadas, que no creyeron en Jesús, también salen a las naciones. De aquí en adelante tenemos cosas importantes. Usted que estudia la Biblia, usted que le interesan las verdades del Señor, la pregunta es, ¿sabe usted cuáles son los libros de la Biblia que fueron escritos después de la destrucción de Jerusalén? ¿Sabían ustedes que hay libros, epístolas escritas en el Nuevo Testamento después del año 70? ¿Cuáles son? ¿Quiénes lo escribieron? Es para que podamos centrarnos, para que podamos analizar y podamos comprender qué es lo que Dios vino haciendo y sigue haciendo. Tenemos una estudiante de la Biblia que nos dice así: paz, hermano, bendiciones. Bueno, para aportar, el libro de Apocalipsis fue escrito varios años después de la destrucción de Jerusalén. Año 95 después de Cristo. ¿Puede ser? Esa es la pregunta y el aporte de nuestra oyente. Así es, el año 95 de la era cristiana fue escrito el libro de Apocalipsis, estando Juan, el discípulo amado, preso en la isla de Patmos. El anciano Juan es el escritor no solamente de Apocalipsis, sino del Evangelio de Juan, también primera de Juan, segunda y tercera de Juan, datan del año 95 de la era cristiana. Es decir, aproximadamente 20-25 años después de la destrucción de Jerusalén. Todos los apóstoles murieron, unos crucificados, otros degollados a espada. El único que murió de muerte natural es el apóstol Juan, el discípulo amado, y él es el que recibe la revelación del libro de Apocalipsis. De hecho, se llama Revelaciones. Así que correcto, y gracias por el aporte, hermana Alicia. Otro mensaje que dice: paz, hermano José María, Dios lo bendiga, muy lindo el programa. Gracias, hermano Ricardo. Hermana Norma, bendiciones también para ustedes. Nos escuchan en Gobernador Roca, provincia de Misiones. También bienvenido, nuevamente le damos la bienvenida a el hermano Héctor, que nos escucha desde Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Nos informaba que nos escuchó por primera vez el día de ayer. Hoy es la segunda vez que escucha la radio y nos dice así: paz, hermano, muy linda enseñanza, Dios los acompañe siempre. Bendiciones para mi hermano Héctor, que nos escucha por segunda vez, y esperamos que la radio sea de bendición para su vida. Vamos a seguir analizando la palabra de Dios. Hemos visto ya que el pueblo tuvo que abandonar Jerusalén, la iglesia quedó dispersa, estuvo en varios lugares allí cerca y se empezó a predicar el evangelio. Hubieron las primeras guerras en cuanto a las verdades del Señor. El primer ataque del Imperio Romano, que fue lentamente convirtiéndose también a las verdades de Dios, y otros sencillamente fingieron haberse convertido.
La primera discrepancia se llama en la historia la querella pascual. La querella pascual data del año 155 de la era cristiana. Es necesario advertir también a los estudiosos de la Biblia, recién ahí comenzó a agruparse lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Antes no existía Nuevo Testamento. Recién en el año 55 de la era cristiana. Bien, continúo. Les decía entonces que el primer ataque hacia las verdades del Señor fue llamado en la historia querella pascual. Les sugiero leer libro de historia, Historias Raíces Judías del Cristianismo, por Mario Seban, un libro muy importante que relata también varios datos interesantes para comprender cómo se desarrolló el Evangelio y cómo todo comenzó en una cultura hebrea, porque el Señor Jesús estableció allí, se presentó como Mesías en ese pueblo, porque así también estaba predeterminado por las profecías bíblicas. Como les decía, el pueblo siguió predicando el Evangelio, la verdad de Dios. El pueblo siguió creciendo, pero hasta que se desatan momentos de gran tribulación y persecución a la iglesia. Tenemos el periodo de la Santa Inquisición, un periodo de 1260 años, donde se atacó fuertemente al pueblo de Dios, porque la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel de Dios, el olivo verdadero de Dios, nunca jamás fue destruido. Ese Israel de Dios jamás desapareció de la historia. Por ello, estimado radio oyente, cuando usted encuentra quién es el que creó la denominación religiosa a la cual usted pertenece, esto debería llevarle a usted a abrir los ojos. Porque el Señor Jesucristo no mandó a nadie, a ninguno, absolutamente a ningún hombre, a que forme su propia iglesia. Dios no necesita ayudantes. El plan de Dios es perfecto. El pueblo de Dios iba a continuar y espera el regreso del Mesías. Ahora bien, nuestra mirada está centrada en qué es lo que pasa en Israel. Hay tantas guerras. ¿Qué pasó? Primero, acá estamos en la historia donde Israel sale a las naciones. El pueblo de Dios sale a las naciones. Las ramas desgajadas que no creen en Jesús también salen a las naciones. Las persecuciones son terribles. Se dieron terribles persecuciones tanto con la iglesia judeo-cristiana, aquellos que guardaban los mandamientos de Dios, y las persecuciones fueron contra ellos. Es por ello que cuando vivimos en el boom de las iglesias, de las denominaciones, que todas datan sencillamente del fin del siglo XVIII e inicio del siglo XIX, estamos hablando de grupos religiosos que surgen ahí en ese momento. La Escritura dice que la iglesia del Señor, que el pueblo del Señor, que el Israel de Dios, cuando Jesús habló con Pedro, en Mateo 16, declara: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El pueblo de Dios jamás iba a terminar, jamás se iba a interrumpir. Eso debe quedarnos claro a la hora de prepararnos para encontrarnos con el Mesías. O somos parte del olivo verdadero que marca la palabra, o estamos colgados en el árbol equivocado. Y esto debo decirle con todo respeto, estimado radio oyente. Aquí no estamos para jugar a quién sabe más y quién sabe menos. Aquí estamos para instarnos a buscar las verdades de las Escrituras. Por ello soy el primero en decirle: no me crea a mí, crea lo que lee en la Biblia. Hoy leí un artículo en internet que decía respecto a que Israel volvió a tomar su territorio. Y decía de esta manera: que quede bien claro, decía esta publicación de internet, que quede bien claro,
No fue Dios quien entregó la tierra a Israel, sino fueron los británicos. O sea que hay muchas personas que niegan el plan de Dios, que desconocen u omiten las verdades profetizadas por los santos hombres de Dios. Es verdad que fueron desgajados, pero hay una promesa de restauración. Quiero que podamos entender verdades sumamente interesantes. Y quiero que centremos la mirada cómo Israel vuelve a tomar posesión de parte de la tierra que fue prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hay un exilio, hay una diáspora donde ese pueblo de Israel, el pueblo que no aceptó a Jesús, porque aún no acepta a Jesús. Está claro que en el pueblo de Israel, en Tierra Santa, tenemos un grupo mayoritario que no aceptan al Mesías Jesús de Nazaret. Están esperando que aún venga, no creen. Pero la profecía se va a ir desarrollando paso a paso, y esta es una antorcha que alumbra el lugar oscuro, y usted y yo debemos analizar la palabra para comprender que en la profecía no ocurren actos casuales. Se cumplen las verdades del Eterno. Por ello es importante conocer qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios ya hizo y qué es lo que Dios va a seguir haciendo de acá en más. Entiendo por ahí de repente la preocupación de muchos por llegar al final del tema, pero debemos tener paciencia. Debemos tener paciencia con los que recién están entendiendo, recién están empezando a comprender algunas cosas. Yo no estoy apurado. Y aquí estoy para compartir con todos ustedes. Si usted tiene la libertad para expresarme su pregunta o su comentario o su aporte, bienvenido sea. En el momento del programa y en el tema que estamos tratando, será de aporte para que todos podamos aprender. 900 años. Desde el año 70, este pueblo recorrió todas las poblaciones, todos los países. Fueron perseguidos terriblemente, fueron echados de un país al otro. Ese grupo de gente que no cree que Jesús es el Mesías. No por esto el plan de Dios se va a frustrar. El plan de Dios está establecido. Y vamos a ver cómo se fue cumpliendo de a poco. Vayamos a la Biblia ahora, a Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Ezequiel capítulo 36. Vamos a mirar el versículo, creo que es 22 al 24. Lo tenemos, Ezequiel 36, 22 al 24. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Verso 24. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Aquí comenzamos a tener palabras de Dios que Él iba a traer, más allá de que esta gente iba a ser dispersa por todas las naciones. Llegaría el momento donde iban a volver, ¿dónde? A su país, a su lugar, que es la tierra de la promesa que fue hecha a Abraham y a Isaac, que es el hijo de la promesa. Dice, los traeré a vuestro país. Veamos también Ezequiel capítulo 11.
Vamos a mirar Ezequiel 11, el versículo 17. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. La promesa de Dios era que iban a volver a su tierra, porque Dios tiene un propósito con aquella gente que aún no conoce al Mesías. Es importante, estimados radio oyentes, es importante usted que es estudioso de la Biblia. Muchas veces vemos muchas personas cristianos que publican permanentemente en sus estados, en sus cuentas de Facebook y otras redes sociales. Nuestro apoyo para Israel, oremos por la paz en Jerusalén, por la paz en Israel. La pregunta es, ¿estamos entendiendo la profecía bíblica, lo que anuncia la Biblia que va a ocurrir? ¿Estamos entendiendo lo que Dios está haciendo y continuará hasta el final de esta historia maravillosa que nos lleva a conocer las verdades del Eterno? Es importante que podamos analizar. Es importante porque si no comprendemos la historia bíblica, de repente podemos incurrir en errores garrafales en cuanto a los planes de Dios. Es importante saber que la tierra de Israel, donde se formó el Estado de Israel en el año 1948, no era una tierra que estaba deshabitada. Es importante que podamos entender que en aquella tierra ya había gente. Ahora es importante saber quiénes estaban en ese lugar, para que podamos comprender cómo se fueron desarrollando todo este proceso hasta llegar a 1948. Para ello tomaremos aquí una publicación de la Enciclopedia Libre, Antecedentes históricos del Estado de Israel. Dice así: las primeras manifestaciones del deseo de regreso a su patria se expresaron durante el cautiverio del pueblo judío en Babilonia en el año 597 a.C. Después, en el año 70, tras la destrucción de Jerusalén por los romanos y el exilio de los judíos a diferentes lugares del mundo, en lo que es conocido como la diáspora. El regreso a la tierra prometida como carácter religioso tomó carácter religioso cuando los judíos consideraron que éste coincidiría con la llegada del Mesías. Es decir, primero fue un movimiento político, fue un movimiento social, no religioso. Y aquí nos agrega que ellos pensaron que iba a coincidir con la primer venida, porque ellos no creen en el Mesías, con la primer venida del Mesías, de que iba a llegar el Mesías para ellos. Es decir, que está hablando de gente que no cree en el Mesías. ¿Quiénes son los que no creyeron? Las ramas que fueron desgajadas. Dice así también, en efecto, los judíos ortodoxos del siglo XIX y principios del siglo XX consideraban la idea del regreso a Israel antes de la llegada del Mesías como algo sacrílego. Otros inclusive consideraban que el judaísmo era un concepto religioso, no algo étnico o secular. Prestemos atención a lo que dice aquí. A mediados del siglo XIX, Israel formaba parte del Imperio Otomano y estaba poblado principalmente por árabes musulmanes, árabes cristianos, así como judíos y otros grupos minoritarios. ¿Quiénes estaban en ese lugar donde fue asentado después el Estado de Israel? Pertenecía al Imperio Otomano. Allí había árabes, palestinos, musulmanes. También habían árabes que habían sido parte del cristianismo, eran cristianos. Y también habían judíos.
y otros grupos. Es decir, que estaba poblada. Esa tierra estaba ocupada. Pero la promesa de Dios, que no falla, había marcado ya un punto donde Israel volvería a ser un estado y empezaría a florecer lo que se conoce como la restauración que marca Romanos 11. Veamos un poquito más. Quedamos aquí. En 1844 los judíos constituían el grupo de población más grande. Y en el 890 una absoluta mayoría, es decir, que ya estaban los judíos en lo que hoy se conoce como Estado de Israel, en varias ciudades, siendo Jerusalén la más notable. Este incremento de la población judía se debió a la inmigración producida por numerosos pogromos, o sea, las catástrofes que se hacía contra ellos, persecuciones interminables. Bueno, acaecidos en diferentes puntos de Europa del este y norte de África. Adicionalmente, las comunidades judías religiosas tradicionales, en la segunda mitad del siglo XIX, se comenzó a observar un nuevo tipo de inmigrante judío, el cual era secular y socialista, y que intentaba reclamar las tierras trabajándolas. Desde esta forma surgieron comunidades tales como Mikveh Israel en 1870 y así otras. Al finalizar el siglo, dos personas, León Pinsker y Teodoro Herz, tomaron la iniciativa de buscar el apoyo internacional para lograr una patria judía en Palestina. Si bien ninguno de los dos consideraba a Palestina como la única región para el Estado judío. Vemos aquí la participación mediática, la participación de dos hombres que van a buscar que los gobiernos políticos apoyen la construcción o el establecimiento de un Estado. Estas dos personas no tenían el interés mirando que sea específicamente ahí en Palestina. Querían ellos tener una patria, querían tener un Estado. Esto lo hacían los hombres, y muchas veces cuando miramos lo que hacen los hombres, creemos que Dios no tiene nada que ver ahí. Les sugiero que usted lea el libro de Nehemías, y usted verá con quiénes habló Nehemías, el gobernador, para comenzar a reconstruir Jerusalén. Y cómo Dios obró en este varón llamado Nehemías para que se cumpla la reconstrucción de los muros en tiempo de Esdras y Nehemías. Es Dios quien utiliza a los hombres, por una causa, por algo y para algo. Bueno, sigo leyendo. Tomaron la iniciativa de buscar el apoyo internacional para lograr una patria judía en Palestina. Si bien ninguno de los dos consideraba, ya lo hemos leído. En 1897 se llevó a cabo el primer congreso sionista, en donde se proclamó la decisión de establecer una patria para el pueblo judío en Israel. El movimiento sionista era un movimiento político que estaba promocionando el establecimiento de un Estado en Israel. Es un movimiento político. Esto es el sionismo, el cual movió y trabajó durante más de 60 años para lograr que Israel sea un Estado. La declaración de 1917, Balfour afirmaba que el gobierno británico veía favorablemente el establecimiento de la patria judía en Palestina, entendiendo que esto no perjudicaría los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina. Esta declaración contó con el respaldo de varios países, incluyendo los Estados Unidos, y se convirtió en un documento importante después de la Primera Guerra Mundial, cuando la Sociedad de Naciones le asignó al Reino Unido el mandato sobre Palestina. Bueno, aquí tenemos un montón de situaciones que generaron realmente el odio de las naciones hacia este pueblo de Israel. Basta con recordar el Holocausto nazi, que tuvo un periodo de 5 años aproximadamente, y se mató 6 millones de judíos. Muchos
aprovechaban el momento para irse a Israel, pero todavía no tenían patria. Todavía no tenían Estado. La violencia entre las comunidades judías y árabes estalló inmediatamente en forma de guerra civil. Al anunciarse el final del mandato británico en Palestina, los judíos planearon decretar un Estado independiente, lo cual los árabes estaban determinados en impedir. Final del caso, el 14 de mayo de 1948, el último de los soldados británicos abandonó Palestina y los judíos, liderados por Ben Gurión, declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel, de acuerdo al plan previsto por las Naciones Unidas. Así es como surge el Estado de Israel. Ahora, ¿ocurrió esto simplemente por edictos de las Naciones Unidas, por planes de gobiernos? ¿Surgió simplemente por acuerdos mediáticos? ¿O había una mano divina que estaba llevando adelante gran parte del desarrollo de su plan de restauración con este pueblo? Estimado radio oyente, sencillamente quiero decirle, no me crea a mí. Leímos un artículo extra bíblico. A esto nosotros podemos decir, puede ser o no puede ser. ¿Tiene relación con Dios o no lo tiene? Ahora yo quisiera que usted crea más allá de lo que leímos acá en el artículo extra bíblico, que se puede probar en cualquier historia. En cualquier manual de historia usted puede probar lo que yo acabo de leer. Las historias también pueden tener diferencia entre uno y otro. Pero quiero que usted preste atención a algo. Isaías dice así: sécase la hierba y marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios no está sujeto a lo que ocurre. Los acontecimientos están sujetos a las verdades bíblicas y así se van a cumplir. Le invito a ver lo que dice Isaías capítulo 66. Profeta Isaías, profecía que se anunció 750 años antes de la llegada de Jesús. Isaías 66, versículos 7 al 11. Prestemos atención a lo que aquí dice. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. El profeta había marcado que iba a nacer una nación en un día. El profeta marcaba que iba a comenzar una restauración de ese pueblo. Y lo primero que iba a ocurrir es que iba a ser esto, que Dios le iba a dar la tierra de Israel. Tanto Teodoro Herz como el otro señor, que era su compañero, pensaron en un estado y no les importaba, según la historia, si era esa tierra o no. Pero Dios ya tenía determinado de que la tierra que le iba a dar iba a ser la tierra de Israel. Es por ello que Dios permite que ellos, a pesar de que no conocen al Mesías aún, que no han aceptado aún al Mesías, tenían que volver a esa tierra. Porque esto nos muestra que Dios tiene un plan con ellos y lo va a cumplir.
La profecía es tan apasionante y cuando vemos las realidades, esto nos muestra que la Biblia es verdadera. Que el Espíritu de Dios anunció con anterioridad, que el Espíritu de Dios nos anuncia para que podamos entender que tenemos que mirar a la higuera y también todos los árboles, como dijo el Maestro, y poder analizar nuestra vida para ver cómo estamos. Porque el plan de Dios, el cumplimiento profético de lo que Dios anunció, no está sujeto a nuestra conducta, a nuestro vivir y a nuestro creer. Estimados oyentes, podemos creer o no, Dios no se va a detener por eso. Podemos aceptar las verdades de Dios o no, el plan de Dios no se va a frustrar, porque nosotros creamos o no. Pero Dios nos ama tanto que por ello nos permite en este momento estar analizando verdades escondidas en la palabra de Dios. Y creo que hay muchos que están orando a Dios, diciendo, como Jeremías lo mostraba, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy ha comenzado el día en que usted empieza a conocer cosas grandes y ocultas. Y esas cosas no son grandes y ocultas porque yo, José María, las tengo escondido. Porque yo estoy tan a la altura del conocimiento que tengo escondido para que usted no lo sepa. No. Es un plan de Dios. Está revelado en las Escrituras. Y alguna vez también a mí alguien me predicó, alguien me enseñó. Y hoy tengo el deber de compartir gratuitamente con usted. Y espero que la palabra de Dios sea de bendición para su vida. Vamos a pasar a la música. Vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos con la parte final del programa del día de la fecha. Pausa musical, ya volvemos. Bien, así estamos arribando a la parte final de nuestro programa. Y tenemos un mensajito, vamos a dar lectura. Hermoso programa, hermano, Dios te bendiga. Me alegro mucho de escuchar la palabra de nuestro Dios. Gracias por sus palabras y la gloria sea para el Señor. Y seguiremos analizando la palabra de Dios, porque vemos verdades que son importantes, las cuales tenemos que seguir analizando con este propósito: conocer las verdades eternas, conocer el plan de Dios. ¿Por qué causa tenemos que conocer? Porque se nos ha dicho, se nos ha indicado que la iglesia va a estar en los cielos pasado un periodo de tribulación. O sea, 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años de tribulación que se desata acá en la tierra. Se nos ha dicho que nosotros vamos a ir al cielo y quedaremos allá, mientras aquí en la tierra se desata su trato de Dios con el pueblo de Israel. Estimados, debo decirles que según la Escritura esto no es correcto. El plan de restauración del pueblo de Israel comenzó. El trabajo de Dios con aquella porción de personas que fueron creciendo de una manera impresionante. Tenemos muchos datos para compartir. Tengo que ir saltando de a poco. Apenas el 14 de mayo fueron las primeras palabras de un Estado de Israel. Y ya se levantaron 4 naciones contra ese grupo de gente que sostenía el sionismo y el deseo de que haya un Estado de Israel. Los países fueron Egipto, Siria, Transjordania, Irak y el Líbano, 5 naciones. Invadieron el país. Ese pueblo estaba tan aferrado, con armas precarias en esa primera guerra. Cuando estos 5 países lo atacaron para hacerles volver atrás del principio de que ellos sean un Estado, por el contrario, en vez de perder territorio,
aumentaron casi un 50% más el territorio que habían obtenido. Luego vino la guerra de Suez. Luego la guerra de los 6 días en el 1967. Luego la guerra del Yom Kippur en 1973. El proceso de paz con Egipto en 1977. Y así podemos seguir nombrando guerras en las cuales Dios tiene su mano. Es verdad que este pueblo no conoce las verdades del Eterno, que aún permanece viviendo lejos de la voluntad de Dios. Debo decirles, y por amor a la verdad, usted que lee la Biblia, usted que cree en las verdades de la Biblia, el pueblo de Israel hoy día, la tierra de Israel hoy día, es una tierra que está contaminada según las Escrituras. Es una tierra donde los movimientos religiosos, la mayoría de movimientos religiosos que apartan su oído para oír la verdad de Dios, están allá en Jerusalén. Jerusalén prácticamente se vuelve una capital de pensamientos religiosos. Una libertad religiosa para todo el que quiera practicar su religión de la forma que le parece puede hacerlo. Hay un templo de Jerusalén y al lado nomás hay una mezquita de Omán, donde el Islam es la religión que tienen los palestinos. Está también ahí en Jerusalén. Es importante decirles que esto que ocurrió con Israel ahora, por último, no ocurrió por nada. Hay causas. Cuando decimos el Israel de Dios, hablamos del Israel que sigue obedeciendo a Dios, como pueblo, como olivo verdadero, que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que fue guardada con alas de águila para ser llevada al desierto, y luego del desierto volvió a florecer y a resurgir para pregonar la verdad de Dios en todas las naciones. Pero también tenemos las ramas que fueron desgajadas por incredulidad, pero llegará el momento donde ese velo que ellos tienen también será quitado y también ellos van a reconocer, pero en este momento no es así. Fue en el Yom Kippur pasado, el día del perdón, el 10 del mes séptimo. Relatan las noticias que el pueblo judío que está allí en Medio Oriente quisieron establecer en Tel Aviv una sinagoga para que todos los judíos puedan ir a orar, porque es el día del perdón. Y cuando quisieron establecer una sinagoga allí en ese lugar para que vayan a orar en Tel Aviv, no les permitieron. ¿Quiénes? Los que defienden el orgullo gay. La gente del orgullo gay no permitió que el pueblo se humille ante Dios en un día tan sagrado según las Escrituras. Este pueblo hoy día todavía tiene un velo, no ve la realidad. La mayoría de la población, por eso cuando decimos Israel en aquel lugar, tenemos que saber que en Israel no vive solamente los que son de las ramas que fueron desgajados. Viven de todas las naciones, de todas las culturas y de todas las religiones. Está mezclado con los palestinos. Entonces, tenemos que saber que hay un plan de Dios, que es tan profundo que Dios lleva adelante. Pero tenemos que considerar las verdades que ya fueron marcadas en la Biblia. En el programa que sigue seguiremos profundizando sobre todas estas verdades, porque hay mucho para conocer y comprender. Fue el apóstol Pablo que lo declaró de esta manera en Romanos capítulo 9. Voy a leer desde el versículo 1 para que tomemos consideración. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza de continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema,
separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Prestemos atención a lo que dice. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Esto nos muestra que en este momento todavía están con un velo delante de sus ojos. Por ello vemos en la tierra de Israel una conducta no de acuerdo a lo que expresa las Sagradas Escrituras. Si miramos en el territorio, si miramos en la densidad de población que están presentes en aquella tierra, que viven en este momento, donde atacó Hamás. ¿Sabemos qué día era? El día que la Biblia lo menciona en Juan capítulo 7, versículo 37. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en medio y habló a la gente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La Biblia declara que es el último y gran día de la fiesta de las cabañas. Fue en ese último y gran día de la fiesta de Sucot, un día tremendamente solemne por las Escrituras. Mientras parte de la población minoritaria estaba rindiendo culto a Dios por ser el último y gran día, y coincidía esto con un sábado semanal, o sea que era un Shabbat de doble festividad. Mientras ellos estaban adorando a Dios, ese grupo minoritario, donde atacó Hamás, había un grupo de 3.000 jóvenes. ¿Qué estaban haciendo? ¿Adorando al Eterno? No. Podemos ver algunos videos filtrados en las redes sociales, donde muestra que allí estaban los que no estaban adorando a Dios. Y esos fueron los que fueron tomados presos. Esos fueron los que fueron llevados como rehenes. ¿Por qué no tienen la protección divina? Porque están apartados. Porque viven en ese lugar, pero no pertenecen a ese pueblo que un día serán. Ellos volverán a ser injertados, pero en este momento todavía no están injertados. Pero el hecho de que no estén injertados no significa que no tienen promesa. En el programa siguiente vamos a ver las promesas de Dios que se fueron cumpliendo con ese pueblo, para que podamos entender todo el camino de la profecía que nos llevó hasta el punto que vivimos hoy, en los últimos acontecimientos en Israel, para que podamos entender qué es lo que viene más adelante, para que podamos comprender también cuál es la parte que tenemos nosotros como seguidores de Jesús con esta profecía, y cuál será el beneficio para el mundo que no conoce a Dios, el cumplimiento de las profecías de Dios con este pueblo. Con este pueblo que tiene promesas y que Dios ha de cumplir estas promesas, porque su palabra no falla. Así que bien, estimados radioyentes, esto ha sido todo por hoy. Espero que la palabra de Dios haya sido de bendición para sus vidas. Espero que sigan estudiando las Escrituras, que sigan analizando, que sigan preguntando, porque deben preguntar. Pero por sobre todas las cosas, Jeremías capítulo 6, verso 16 dice: parad en los caminos, mirad y preguntad, cuál sea el buen camino.
y busquemos ¿qué cosa? La senda antigua. Pregunten cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiera el Señor bendecirnos ricamente, fortalecernos y prepararnos cada día para que podamos ser mejores hijos suyos. Sigamos estudiando la palabra, porque así como Dios tiene un plan con Israel, también tiene un plan con usted, estimado radio oyente. Y ese plan que Dios comenzó con usted, Dios lo va a completar, porque Dios no deja las cosas por la mitad. Siga buscando las verdades de Dios. Ellas les llevarán a libertad plena por medio de Cristo Jesús. Muchas bendiciones para todos y será hasta la próxima, si Dios nos da vida y nos da salud. Bendiciones para todos. A la luz de tu palabra, un programa diferente que pregona las profundas verdades de las Sagradas Escrituras. Si este programa ha despertado en usted algún interés, comuníquese al 3755-681125 o escríbanos a laluzdetupalabra@yahoo.com.